Muy buenas y bienvenidos a esta presentación sobre la eutanasia en España. Hoy vamos a abordar este tema desde dos perspectivas complementarias. Primero, el marco jurídico que establece la Ley Orgánica 3/2021 y después el papel del trabajador o trabajadora social en todo el proceso. Mi nombre es Ingrid Bulit, soy abogada y junto con Marina Martín Serra, trabajadora social, socióloga, criminóloga y máster en psicopatología criminal y forense, os presentamos este análisis desde Bulit y Serra Abogados. La presentación se estructura en 4 grandes bloques. Primero veremos qué es la eutanasia y su encaje constitucional. Después, los requisitos, el procedimiento y las garantías de la ley, incluyendo aspectos como las instrucciones previas o la denegación motivada. En el tercer bloque hablaremos de los órganos que intervienen y del impacto en el Código Penal. Y en el cuarto bloque, el más extenso de esta presentación, Marina desarrollará la perspectiva del trabajo social, valoración social, protección de la autonomía, documentación, objeción de conciencia y apoyo al duelo. Empecemos por lo fundamental. ¿Qué entiende la ley por eutanasia? Bueno, pues la define como un acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, siempre a petición expresa, informada y reiterada en el tiempo, con el objetivo de evitar un sufrimiento que esa persona experimenta como inaceptable, derivado de una enfermedad incurable o de un padecimiento grave y crónico que no ha podido mitigarse por otros medios, y siempre de forma directa, intencionada e inmediata. Es importante distinguir lo que no es eutanasia según la ley, ni la sedación paliativa, ni la retirada de un tratamiento, ni lo que se llamaba eutanasia pasiva entran en esta definición. La ley los excluye expresamente. Y todo esto entra en tensión con varios derechos constitucionales, el del derecho a la vida del artículo 15, la dignidad del artículo 10, la libertad del artículo 1 y el derecho a la intimidad del artículo 18. La ley intenta equilibrar todos ellos partiendo de que no existe un deber constitucional de tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad de su titular. Para acceder a la prestación, la persona tiene que cumplir todos y cada uno de estos 6 requisitos sin excepción. Primero, ser mayor de edad y tener capacidad, además de acreditar un vínculo con España. Segundo, padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante con sufrimiento intolerable. Tercero, formular 2 solicitudes por escrito con al menos 15 días de separación y sin ninguna presión. Cuarto, haber recibido información completa, incluyendo los cuidados paliativos disponibles en la cartera del Sistema Nacional de Salud. Quinto, prestar consentimiento informado, que puede revocarse en cualquier momento y también puede pedirse un aplazamiento. Y sexto, en caso de incapacidad de hecho, la vía solo está abierta si existe un documento de instrucciones previas, que veremos en la siguiente diapositiva. Este es uno de los aspectos más sensibles de la ley. ¿Qué ocurre cuando la persona ya no puede expresar su voluntad en el momento de la solicitud? La ley lo resuelve a través de la figura de la incapacidad de hecho. Cuando el médico responsable certifica que el paciente ya no está en condiciones de otorgar un consentimiento libre y consciente, se suspenden 3 requisitos: la información por escrito, la doble solicitud y el consentimiento directo. Pero esto solo es posible si la persona redactó previamente un documento de instrucciones previas, testamento vital o voluntades anticipadas donde conste de forma clara e inequívoca que quería acceder a esta prestación. Puede haber designado también un representante, que sería el interlocutor válido con el médico responsable. Y si no hay ninguna persona que pueda presentar la solicitud, la propia ley autoriza al médico contratante a hacerlo. Desde el punto de vista del trabajo social, esto tiene una implicación muy importante. Promover la realización de instrucciones previas antes de que llegue una situación de incapacidad es una labor preventiva fundamental. El procedimiento se articula en 7 pasos bien definidos con plazos concretos. Primero, el paciente presenta una primera solicitud escrita al médico responsable. Este tiene 2 días para iniciar un proceso deliberativo. Le explica su diagnóstico, las alternativas terapéuticas y los cuidados paliativos disponibles. Luego viene el periodo de reflexión obligatorio, que es de al menos 15 días naturales. Transcurrido ese tiempo, el paciente presenta la segunda solicitud.
El médico vuelve a retomar el proceso deliberativo, resuelve dudas y recaba la firma del consentimiento informado. A continuación interviene el médico consultor externo al equipo, que tiene 10 días para emitir su informe tras examinar al paciente y estudiar su historia clínica. Si el informe es favorable, el caso pasa a la Comisión de Garantía y Evaluación, que designa a un médico y a un jurista para la verificación previa, con un plazo de 7 días. Si ambos lo aprueban, puede realizarse la prestación. Algo muy importante: en cualquier momento del proceso, el paciente puede revocar su solicitud o pedir que se le aplace la administración. Hay dos aspectos procedimentales muy importantes que me parecen fundamentales destacar. El primero es la denegación. Si el médico deniega la solicitud, tiene que hacerlo siempre por escrito y de forma motivada, en un plazo máximo de 10 días. Y está obligado a informar al paciente de que puede reclamar ante la Comisión de Garantía y Evaluación. Si la comisión no resuelve en 20 días, el silencio administrativo equivale a denegación y queda abierta la vía contenciosa administrativa. El segundo es el sistema de doble documento que aparece en el artículo 12. Tras cada prestación, el médico responsable debe enviar a la comisión 2 documentos separados en menos de 5 días hábiles. El primero es identificativo y va sellado. Recoge los nombres del paciente, el médico responsable, el consultor y el representante si lo hubiera. El segundo es completamente anónimo y clínico. Recoge la patología, el sufrimiento, el procedimiento y la verificación de voluntariedad, pero sin ningún dato que permita identificar a la persona. Este sistema de separación protege la privacidad del paciente a la vez que permite el control de la comisión. Vamos a ver ahora con más detalle quiénes son los protagonistas en el proceso. El médico responsable es la figura central. Coordina todo, informa al paciente, verifica los requisitos, dirige el proceso deliberativo, consulta al médico consultor, coordina el equipo y acompaña al paciente hasta el fallecimiento. También certifica la muerte, que tiene consideración legal de muerte natural. El médico consultor es independiente, tiene que tener formación en la patología del paciente y no puede pertenecer al mismo equipo que el médico responsable. Su función es examinar al paciente, estudiar la historia clínica y emitir un informe objetivo sobre el cumplimiento de los requisitos, todo en un plazo de 10 días. El equipo asistencial garantiza la continuidad de la atención y apoya en la organización y ejecución material de la prestación. Y la Comisión de Garantía y Evaluación, con al menos 7 miembros, y el deber de secreto es el que realiza la verificación previa, resuelve reclamaciones y controla posteriormente que todo se hizo conforme a la ley. Las comisiones de garantía y evaluación son el órgano de control clave de esta ley. Hay una en cada comunidad autónoma y en Ceuta y Melilla, y tienen naturaleza de órgano administrativo autonómico. Sus miembros tienen el deber de secreto sobre sus deliberaciones y sobre todos los datos personales que manejan. Tienen 5 funciones principales. La verificación previa antes de cada prestación, donde un médico y un jurista deben revisar que todo está en orden. Si no se ponen de acuerdo, el asunto va al pleno. La resolución de reclamaciones cuando el médico ha dicho que no. El control posterior, en menos de 2 meses, donde pueden incluso levantar el anonimato del documento segundo por mayoría simple si tienen dudas. La elaboración de un informe anual público que va al Ministerio de Sanidad. Y la función consultativa, resolviendo dudas sobre la aplicación de la ley en su territorio. Además, los presidentes de todas las comisiones se reúnen anualmente con el Ministerio para homogeneizar criterios y compartir buenas prácticas. Hay 2 aspectos jurídicos que tienen enorme impacto y que a menudo se pasan por alto. El primero es la modificación del Código Penal. Antes de la LORE, cooperar activamente a la muerte de alguien era un delito, aunque la pena se reducía si mediaba petición expresa y padecimiento grave. La LORE añade un nuevo apartado 5 al artículo 143. Queda plenamente exento de responsabilidad penal quien actúe cumpliendo lo establecido en esta ley. Es una despenalización total para los profesionales que actúan dentro del marco legal. El segundo es la consideración de muerte natural. La disposición adicional primera establece que el fallecimiento derivado de la eutanasia es a todos los efectos legales una muerte natural. Esto tiene implicaciones prácticas muy importantes. No afecta a las pólizas de seguro de vida,
no afecta a las herencias y el certificado de defunción recoge como causa inmediata la prestación de ayuda para morir conforme a la Ley Orgánica 3/2021 y como causa fundamental la patología de base. Por último, la ley también establece la obligación de formación continua para los profesionales sanitarios, con especial atención a los aspectos técnicos, legales, comunicación difícil y apoyo emocional. Pasamos ahora a la segunda parte de la presentación. Mi nombre es Marina Martín, soy trabajadora social, socióloga y criminóloga. Voy a analizar cuál es el papel del trabajador social en este proceso, que aunque no tiene una función decisoria, es absolutamente imprescindible para garantizar que el proceso se desarrolla con todas las garantías desde el punto de vista familiar y emocional. Partamos de lo más importante. El trabajador social no autoriza ni deniega la eutanasia, pero su papel es imprescindible para garantizar que la decisión que el paciente ha tomado es real, libre y socialmente sostenida. Tiene 4 funciones nucleares. La primera es la información y orientación. Explica al paciente y a su familia los recursos sanitarios, sociales y comunitarios disponibles, incluyendo las ayudas a la dependencia y los apoyos domiciliarios. Esta información puede llegar a influir en la propia decisión. La segunda es la valoración sociofamiliar. Analizar el entorno familiar, económico y social, detectando situaciones de vulnerabilidad, aislamiento o falta de apoyos reales. La tercera es garantizar la autonomía, verificar que la decisión se toma libremente, sin presiones, y detectar situaciones de posible coerción o conflicto familiar. Y la cuarta es el acompañamiento, crear un espacio seguro de escucha para el paciente y sus allegados durante todo el proceso. Vamos a ver con más detalle las 5 funciones específicas del trabajador social. La primera, la coordinación interdisciplinar. El trabajador social es el nexo entre el sistema sanitario y el entorno social del paciente. No trabaja solo, aporta la pieza social que el equipo médico no puede cubrir. La segunda es la participación en las comisiones de garantía. La ley no lo prevé expresamente, pero algunas comunidades autónomas ya lo están haciendo. Y tiene mucho sentido porque enriquece la perspectiva de la comisión con una mirada social especializada. La tercera, la atención a las personas con discapacidad. El artículo 4 de la LORE exige garantizar ajustes razonables y el trabajador social es quien los coordina. Intérpretes de lengua de signos, lectura fácil, pictogramas, medios audiovisuales, etc. La cuarta es una función que no estaba suficientemente destacada antes, la labor preventiva en torno a las instrucciones previas. La disposición adicional 7ª de la ley obliga a promover que los ciudadanos redacten este documento. El trabajador social es un agente clave para informar y orientar sobre esta posibilidad, especialmente para pacientes con enfermedades progresivas. Y la quinta, el apoyo en el duelo. Los familiares también necesitan acompañamiento después. El duelo en estos casos tiene características específicas y el trabajador social puede prevenir que se compliquen. Esta es quizás la diapositiva más importante de toda la presentación desde el punto de vista del trabajo social. La ley exige que la solicitud sea libre, autónoma, madura y genuina, sin ningún tipo de presión social. El trabajador social es quien tiene las herramientas para verificar eso desde la perspectiva social, algo que el sistema médico-jurídico no puede hacer por sí solo. ¿Qué debe verificar? Que la decisión sea libre, que no hay presiones familiares ni económicas, que el paciente conoce todos los recursos disponibles, incluyendo los paliativos, que su situación socioeconómica no le está condicionado y que si tiene discapacidad, tiene los apoyos para expresar su voluntad real y que el entorno familiar no está tan sobrecargado que esté influyendo en esa decisión. Hay que estar atento a las señales de alerta.
el aislamiento, los conflictos familiares graves, la dependencia económica, la sensación de ser una carga, la falta de acceso real a paliativos o cambios bruscos en la decisión sin explicación. Cuando aparece alguna de estas señales, el trabajador social debe ponerlo en conocimiento del equipo y actuar para proteger la autonomía real de la persona. La ley exige una documentación rigurosa de todo el procedimiento en la historia clínica. Vamos a ver qué debe constar. Por un lado, los documentos esenciales del proceso, las 2 solicitudes con sus fechas y firmas, toda la información facilitada al paciente por escrito, el contenido del proceso deliberativo, el consentimiento informado y los informes del médico responsable y del médico consultor. Por otro lado, los documentos de control, las denegaciones motivadas si las hay, las revocaciones o solicitudes de aplazamiento, la valoración de incapacidad de hecho si procede, el documento de instrucciones previas si existe y toda la documentación remitida a la comisión, incluyendo los 2 documentos del artículo 12. Aunque el trabajador social no firma los documentos médicos, puede contribuir a la historia social del paciente, dejar constancia del entorno familiar, de los apoyos disponibles, de posibles situaciones de vulnerabilidad o de los apoyos para la accesibilidad que se han coordinado. Y todo ello bajo una protección de datos de nivel alto, porque la ley considera que estos datos afectan a categorías especiales según el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Una vez que la prestación está autorizada, quedan por acordar las condiciones prácticas de su realización. El médico responsable y el paciente acuerdan el tiempo, la forma y el lugar y las condiciones. El paciente tiene derecho a elegir dónde quiere que se realice. Puede ser en su propio domicilio o en un centro sanitario. Esta elección tiene implicaciones prácticas importantes que el trabajador social puede ayudar a gestionar, preparar el entorno domiciliario, coordinar los recursos necesarios y apoyar a la familia. En cuanto a las modalidades, hay 2. La administración directa por el profesional, normalmente por vía intravenosa, o la prescripción de una sustancia para que sea el propio paciente quien se la administre. En ambos casos, el equipo permanece presente. El paciente también puede pedir un aplazamiento y se recomienda que no supere 1 o 2 meses. Sobre el certificado de defunción, ya lo vimos antes, la causa inmediata es la prestación de ayuda para morir conforme a la Ley Orgánica 3/2021 y la causa fundamental es la patología base. Y la muerte se considera natural a todos los efectos, lo que tiene consecuencias muy prácticas para seguros de vida y herencias. La objeción de conciencia es uno de los aspectos más debatidos de esta ley. Vamos a verla con precisión. Es un derecho individual, no institucional. Un hospital no puede objetar como institución, pero sí cada profesional a título individual, y solo pueden ejercerla quienes están directamente implicados en los actos necesarios y directos para la prestación. ¿Cómo se ejerce? Debe manifestarse por escrito y de forma anticipada, pero la ley también admite la objeción sobrevenida, que es la que aparece cuando el profesional ya está en el proceso, y también admite que se retire si el profesional cambia de posición. Existe un registro autonómico de objetores que es estrictamente confidencial y cuyo objetivo es que la administración sanitaria pueda organizar la prestación de forma eficiente. Ahora bien, la objeción tiene límites muy claros que la ley establece expresamente. No puede impedir ni retrasar el derecho del paciente. El profesional objetor debe derivar la solicitud a otro profesional o a su superior, y no se puede extender la objeción a la asistencia ordinaria, a la información del paciente, al acompañamiento emocional, ni a los trámites administrativos. Esta tabla recoge de un vistazo la visión integrada de las 2 partes de la presentación. El rol decisorio de la ley
lo reserva al equipo médico y a las comisiones. El trabajo social acompaña, no decide. En la autonomía del paciente, la ley establece requisitos formales. El trabajo social aporta la valoración del contexto social real, que es algo que los formularios no pueden capturar. Para personas con discapacidad, la ley prevé ajustes razonables. El trabajador social es quien los coordina. En instrucciones previas, la ley las permite para actuar en incapacidad de hecho. El trabajador social promueve de forma preventiva que se redacten. En objeción de conciencia, la ley regula con límites claros. El trabajador social no puede eludir, informar ni acompañar aunque sea objetor. En documentación, la ley exige la historia clínica y el doble documento. El trabajador social contribuye con la historia social y tras el fallecimiento la ley establece el control posterior de la CGE. El trabajador social acompaña a la familia en el duelo. Para cerrar, me quedo con 5 ideas fundamentales. Primera, la LORE es una ley muy garantista. No se limita a despenalizar, sino que establece requisitos estrictos, un proceso deliberativo, un médico consultor independiente, una doble verificación de la comisión y modifica expresamente el Código Penal. La segunda, el sistema de instrucciones previas es una herramienta clave que todos los profesionales deberían conocer y promover y que los ciudadanos deberían plantearse redactar antes de que sea necesario. Tercera, el trabajo social no decide sobre la eutanasia, pero garantiza que la decisión es real, libre y sin presiones. Esa función es irreemplazable y el sistema jurídico solo funciona correctamente si va acompañado de una mirada social. La objeción de conciencia tiene límites muy claros. No puede extenderse a informar, acompañar o tramitar y no puede retrasar el derecho del paciente bajo ningún concepto. Y la quinta, la intervención interdisciplinar, coordinada, donde el derecho, la medicina y el trabajo social actúan juntos, es la única forma de garantizar que este proceso se desarrolla con el pleno respeto a la dignidad y autonomía de la persona. Muchas gracias por vuestra atención.